santos días les dé Dios, mis queridos hermanos. Les saludamos con alegría esta semanita, este sábado más bien, de la primera semana del tiempo de Cuaresma. Estamos estrenando Cuaresma. Espero que no le haya ido como a mí, que yo apenas me la pasé toda la semana en puro calentamiento y no hice nada. Bueno, pero ya está. Espero restituirme para los siguientes días, ¿verdad? Este primer sábado de Cuaresma, el salmista nos invita a exclamar: dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Así que con estos ánimos ya me preparo para la siguiente semana y dejar de estar haciéndole al Mickey y ponerme... Y aplicarse, aplícate, amigo mío. Saludamos también a Lorenzo, quien nos acompaña como cada semana, este sabadito alegre, y que pues desde los controles hace un trabajo impecable para que podamos llegar hasta usted. Y ya listos, vamos a pasar a nuestro ejercicio de hoy. Recuerde que último sábado del mes nos toca hacer el ejercicio de la lectura orante o lectio divina, adaptada pues al radio, para que podamos participar todos de esto y nos deje algo para la reflexión. Entonces vamos haciendo la oración necesaria para ponernos en sintonía con el Señor y para que pues podamos profundizar y sacar provecho de este ejercicio que vamos a hacer el día de hoy. Katy, ¿nos ayudas con la oración, por favor? Claro que sí. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Vamos a hacer una oración para entrar en este ambiente. Señor Jesús, envía tu Espíritu para que Él nos ayude a leer la Biblia del mismo modo con el cual tú la has leído a los discípulos en el camino de Maús. Con la luz de la palabra escrita en la Biblia, tú les ayudaste a descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos dolorosos de tu condena y muerte. Así, la cruz, que parecía ser el final de toda esperanza, apareció para ellos como fuente de vida y resurrección. Amén. Amén. Bueno, y ya con esta oración damos paso a nuestra lectura orante de este mes. Buenos días, amigos. Vamos a empezar con la lectura del tema. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que lo cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contara a nadie lo que había visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. El contexto de este tema, en el evangelio que escucharemos mañana, segundo domingo de Cuaresma, es después de la multiplicación de los panes, en los que los discípulos no creían que pudieran encontrar pan para que comieran 4,000 personas, lo que Jesús logró con 7 panes y 5 peces. Y después también de que los fariseos en la región de Dalmanuta comenzaron a pedirle una señal para ponerlo a prueba, y Jesús les responde que no se dará ninguna señal a esta generación, y se embarcan para ir al otro lado del lago. Y al salir de Dalmanuta, los discípulos se dieron cuenta que olvidaron los panes, cuando Jesús les estaba diciendo
tengan cuidado. Guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Se da cuenta de que están discutiendo por el pan y les hace unas preguntas que deberíamos responder también nosotros. ¿Por qué discuten que no tienen pan? ¿Aún no comprenden ni entienden? ¿Tienen el corazón endurecido? Teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen. Y les recuerda cuántas cestas de pan habían recogido cuando partió el pan para los 5,000. Y ellos responden 12. Y les vuelve a preguntar cuántas recogieron cuando repartió 7 panes entre los 4,000. Y le responden que 7. Y les dice, ¿aún así todavía no entienden? Y después les pregunta, ¿quién dice la gente que soy? Y ellos le contestaron, que unos Juan Bautista, otros Elías y otros algún profeta. Y luego a ellos, nosotros y ustedes, ¿quién dice que soy? Y Pedro le responde, tú eres Cristo. Y después de que Pedro atinó apenas a confesar el carácter mesiánico de su maestro, o después de que Pedro sermoneó a Jesús, o después de que Jesús llamó Satanás a Pedro, o quizá después de que Jesús anunció su muerte, o después de que el maestro dio un discurso escatológico hablando sobre el día del Hijo del Hombre, o después de que Jesús anunciara que habría quien no moriría antes de ver el Rey. Ellos, dentro de sus cabezas, todo era confusión. Entonces, 6 días después, Jesús va junto con Pedro, Santiago y Juan a un monte, que es el tema de la transfiguración. En la segunda semana de Cuaresma, la liturgia nos invita a gustar intensamente la fuerza humana y espiritual que ofrece la vivencia de la transfiguración del Señor. Los evangelistas Marcos, Lucas y Mateo relatan la transfiguración como una experiencia de transformación personal y comunitaria. En el camino de la Cuaresma, entramos a una nueva escena alta en la vida de Jesús, la transfiguración. Se puede decir que este es el momento culminante de la revelación de Jesús, en el cual se manifiesta a sus discípulos en su identidad plena de Hijo. Ellos ahora no solo comprenden la relación de Jesús con los hombres, para los cuales es el Cristo Mesías, sino su secreto más profundo, su relación con Dios, del cual es el Hijo. Entramos en el relato con el mismo respeto con que lo hicieron los discípulos de Jesús al subir a la montaña, y tratemos de recorrer también nosotros el itinerario interno de esta deslumbrante revelación con sabor a Pascua. En lo alto del monte, Jesús, el Hijo amado, recibe el aval de Moisés, la ley, y de Elías, los profetas, quien debía de venir antes que el Mesías para restaurarlo todo. Jesús, sin embargo, corrige esa falsa espera, porque si Elías lo restaura todo, ¿para qué Dios envía al Mesías? ¿Qué sentido tendría su muerte? Elías, entre paréntesis Juan Bautista, ya vino a cumplir su misión de precursor del Mesías, y como no lo reconocieron, hicieron con él lo que quisieron. Jesús, y no Elías, es quien viene a dar su vida para restaurarlo todo. La comunidad del Mesías continúa la función de Elías cuando da testimonio de que es Jesús quien restaura todo por su obediencia y misterio pascual. Esta misión trae consigo sufrimiento y conflictos que hay que vivir teniendo siempre presente que la cruz no es el destino definitivo del discípulo,
sino su transfiguración con el Señor. Pues dicho esto, vamos con George para el siguiente paso, la meditación. ¿Qué crees que el George no vino? George no vino, el Jorge sí. El Jorge sí. El Jorge sí. Oye, no, gracias Fabián. Fíjate, me gustó esa frase con la que cerraste ahorita este primer paso que dice el texto, ¿no? Dices, tener siempre presente que la cruz no es el destino definitivo del discípulo, sino su transfiguración en el Señor. Porque luego somos muy dados a yo sufro, ¿cómo sufro? Y sufro mucho, y sufrir me tocó a mí en esta vida. ¿Por qué Dios me dice la toca a canción. mí? Ajá. ¿Por qué otros ¿Por qué yo? Ajá. más malos que yo? Y así como que eso es para el destino final de las personas, y no. Lo importante es la transfiguración. Y en este orden de ideas me gustaría comentar cuatro aspectos, nada más para no abundar mucho, si es que no sale un quinto por ahí, porque dicen que no hay quinto malo. Otro por ahí. Es muy importante para llevar a cabo esta misión de la transfiguración con el Señor. 4 apartados que nos ayudarán a eso, a transfigurarnos con el Señor. Es interesante esta palabra, hay que meditar mucho eso de la transfiguración. Y que son esenciales para mejorar nuestra oración personal, así como para la vivencia comunitaria. Fíjense, estos 4 aspectos serían el apartarse para estar con Jesús, o sea, salir del bullicio, salir de la gente y vámonos, ¿no? Ahí nos retrata este pasaje evangélico. Jesús se aparta, eran 12 y sin embargo nomás se llevó a 3. Pedro, que es el que confesó Que era Dios. que era Dios, que era el Mesías, a Juan, que era el místico, ¿sí? Iban a tener un encuentro misterioso con el Señor, y Santiago, que a final de cuentas fue el que se quedó a cargo de la iglesia en Jerusalén, mientras Pedro y Pablo andaban del tingo lilingo de un lado para otro. ¿Verdad? Sí. No te rías, Andaban porque del sí tingo andaban. lilingo. No, no andaban Bueno, en el tingo, andaban en el de un lado de para allá otro. para acá, de allá y para allá y para acá. Andaban en la trabajación, dirían. Sí. Bueno, pues andaban ahí, ¿no? Entonces se lleva a estos 3. Luego, abrirse a la gloria de Dios. Eso también vamos a verlo, porque es importante ver cómo ellos son capaces de percibir esa transfiguración. Sí, que no cualquiera, incluso no porque sea elitista, sino porque no cualquiera se presta a eso, ¿no? Somos nosotros los que a veces no queremos ver esto. El tercer punto sería escuchar. Hacíamos una reflexión y esa voz que se oye de la nube que dice, este es mi hijo, escúchenlo, no óiganlo. No dijo óiganlo, dijo escúchenlo, que es una diferencia muy grande entre el oír y escuchar. No. Yo puedo oír ahorita que está zumbando el mini split, pues yo lo oigo, pero no le pongo atención, no sé qué tipo de zumbido es y no me pongo a analizar. Y no me interesa. Además no me interesa. Wow. Y el otro es, pues la respuesta viene a raíz de la respuesta de Pedro, ¿no? Ay, qué a gusto estamos aquí, vamos a quedarnos aquí el fin de semana. No, mijo, vámonos para abajo, hay que regresar, hay que apartarnos para abrirnos a la gloria de Dios, pero que no se te olvide que estás en el mundo y mientras estés en el mundo hay tarea que hacer. Vamos a ahondar un poquito más sobre estos 4 aspectos. A Pedro, pues, a Santiago y a Juan, ya dijimos más o menos sus características, quizá por eso los escogió el Señor. Los ha convocado para subir al monte para estar a solas con él. Ya ven que Jesús de repente agarraba monte y se iba y se quedaba ahí orando con su Padre. Y bueno, en esta ocasión dijo, bueno, pues no me voy solo, me llevo estos 3 chicharitos y vámonos para allá. Entonces, algo bueno que podemos sacar nosotros de esto es, hay que dejarnos convocar por Jesús.
Porque luego el Señor nos puede llamar y decir, oye, ven, mira, vamos acá a apartarnos un ratito. Y decimos, no, espérame, porque está muy interesante la serie, o está muy interesante el partido, o está muy interesante X, Y o Z. Y no nos dejamos apartar con Él. No le damos tiempo. Y a veces andamos, una frase que le gusta mucho a Fabián, que dice que no hay que dejar a Dios por Dios. Andamos, ¿qué quiere decir esto? Mire, se lo pongo así facilito. Andamos con 50,000 servicios en el templo, pero no tenemos tiempo de estar un ratito con Él a solas. Así es. En el mismo templo, en su casa, en su cuarto, en donde usted quiera, pero no nos damos tiempo para estar a solas con Él. Nosotros sí andamos de tingolilín. Sí, para que vean, nosotros sí. Ahí se queda. Ahí nos quedamos. Bueno, entonces, dejarse convocar por el Señor es permitirle entrar a nuestra intimidad para nosotros poder entrar a la suya. Sí, es dejarlo entrar a mi vida, como dice en el Apocalipsis, en mi casa, ¿no? Toca la puerta y yo le abro y entra a mi casa y cenamos juntos y todo es coser y cantar. Dice el Apocalipsis en el capítulo 3, versículo 20, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Esto lo dice el Apocalipsis. El camino por el que nos conduce el Señor puede ser de subida, en un tipo de ascenso o descenso también. A veces hay que bajar. Ya ven que dicen que todo lo que sube, pues tiende a bajar, ¿verdad? Entonces, pues está muy bonito ir al cerro, allá a las alturas y estar cerquita del cielo, pero hay que volver. No se puede uno nomás mantener allá arriba. La ruta de Dios a veces será cruz y a veces será luz. Entonces tenemos que estar preparados para estas dos cosas. Así se fragua la rectitud en las intenciones, la transparencia del afecto o la autenticidad de la actuación. Es muy probable que estar frente al Señor nos cause temor, como a los discípulos, ¿verdad? Estaban asustados. Dice, me llama la atención esto, no sabían lo que decían, dice, ¿no? Se le olvidó, ¿y ellos dónde iban a dormir? O sea, estaba la de Elías, la de Moisés y la de Jesús. ¿Y estos quién nos iba a cobijar? Pues el chiste era sacar plática. No, el chiste era decir algo porque estaban paniqueados, ¿verdad? Entonces así como que se van para atrás, ¿no? Imagínate que tú puedas ver una transfiguración de esas, como dijiste tú el otro día, ¿verdad? Se te caen los pantalones, los calzones y hasta la conciencia se te cae ahí. Todo, pues sí. O sea, no es fácil. Nos puede dejar pasmados, boquiabiertos o estupefactos, así como que lelos, ¿no? Pero acercarse a Él en el sagrario, por ejemplo, pues sí termina por serenarnos. A veces nos puede impactar que en esa ruedita de harina esté el Señor. Nos impacta, pero después nos serena, nos tranquiliza. Y eso que no nos cubre la nube ni oímos la voz, sino hasta quién sabe qué otra cosa nos podría suceder en un accidente. Pero a veces a nosotros nos pasa, no sabemos ni qué decir. Así, o a ver o decimos cosas que al momento ni las pensamos ni las queríamos decir. Mire, cuando uno no sabe qué decir, entonces empieza, como dice Katy, a hacer plática y entonces empieza la pedidera. Sí, claro. Y te pido esto y te pido aquello y te pido, así como que no guardamos el silencio adecuado, no podemos no lo dejamos hablar a la contemplación, no lo dejamos hablar y entonces no escuchamos. Exactamente. Ahí nos sentimos confiados, nos sentimos a gusto, nos sentimos protegidos, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos deseado hacer nuestra choza ahí juntito al sagrario? Aquí me quedo, aquí estoy muy a gusto, Señor. Mira,
qué bonito es lo bonito, pero apartarse sí está bien, pero no es lo único, no es lo único. Todo tiene su momento, dice Kohelet, hay tiempo para todo y hay tiempo para estar con Él, pero sin olvidar que esa carga positiva que recibimos cuando estamos con Él nos la da no nomás para que sintamos bonito nosotros, sino para compartirla con los que nos rodean, ¿no? No como una obligación, sino como una consecuencia del amor. Vamos ahora a lo que es el segundo punto. Pero bueno, pues ahorita estaba viendo el reloj y creo que vamos a un corte y regresamos para el segundo punto. ¿Sale? Volvemos. Bien, mis queridos hermanos, pues regresamos aquí al programa Palabra y Vida que estamos haciendo nuestro ejercicio de lectura orante sobre el pasaje de la transfiguración narrado en el Evangelio de San Marcos, que es el que estamos leyendo en este año, ciclo B. Hablábamos de 4 aspectos, 4 puntos que habría que repasar. Vimos el primero, que es apartarse con el Señor, dejarse apartar por Él. El segundo es abrirse a la gloria de Dios. En la montaña, según nos narra este pericopa que escuchamos en voz de Fabián, Jesús irradia una luz intensa, una luminosidad que con su esplendor hace que los discípulos vean junto a Jesús a Moisés y a Elías, conversando con él, obviamente. ¿Qué es lo importante de la aparición de estos dos personajes? Bueno, Jesús en otro pasaje nos va a decir: no piensen que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. La ley y los profetas eran 2 aspectos muy importantes para el pueblo judío, ¿sí? De la antigua alianza, en el que Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. Esta visión rebasa la imaginación de los discípulos que pudieran tener de Jesús. Y es que la gloria de Dios se manifiesta como comunión, que es el horizonte definitivo al que convoca el Señor. ¿A qué nos llama Dios? A la unidad, a que todos seamos uno, como Él y el Padre son uno. Y a que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. No más. No golpearnos. Ahí está el ejemplo, ¿no? Así como yo, ándale, así mero. La luz y la gloria que se ven en la transfiguración anticipan la gloria que Jesús tendría después de la resurrección. Es un recordatorio muy poderoso de su divinidad y de su papel redentor en nuestra historia. Por tanto, que no se nos olvide que Jesús es Dios, es nuestro hermano, sí, pero no deja de ser Dios. A veces el tratamiento que nos damos como hermanos es solamente de título, ¿no? O cuando no sabemos el nombre de alguien, ¿verdad? ¿Sí? Así como dijo el hermano, pues el hermano tiene nombre, ¿verdad? Así como dijo don Teofilito, o don Jacinto, o doña Angustias, bueno, tiene nombre, pero a veces decimos hermano, de dientes para afuera. ¿Cuántas veces nuestra boca también le dice a Jesús hermano de la misma manera? Así nomás como título. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nuestros actos no demuestran lo que nosotros estamos diciendo, ¿no? O a veces lo tratamos peor que un desconocido andrajoso. No lo conozco. Oye, está mugroso y huele feo. Uf, aléjate de ahí, ¿no? Pero fíjese usted, ese andrajoso también sería nuestro hermano. Hay que ir viendo cómo vamos tratando también, a la gente, ¿verdad? También es Dios. Porque dices, no lo conozco, no es mi hermano. Ahí te encargo. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Este momento nos recuerda que Él es la luz que disipa nuestros errores, que disipa nuestros pecados. Es deslumbrante. Entonces, déjate, hermano, inundar por su luz. Déjeme yo también, porque yo soy el primero que me tengo que poner enfrente. Tengo que dejarme inundar por su luz. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir abrir mi voluntad, abrir mi entendimiento a todo lo que Él me enseña, ¿no? No sentirme A su más que gloria. otros, que todos los demás. Sí, no, es que no me siento más que otros, soy más que otros. No, no es Ah. cierto. La cuestión. No, no es cierto, no es cierto. Volvamos a la seriedad de nuestra reflexión. Sí, tenemos que ser conscientes de que un día participaremos de esa gloria si nos decidimos a seguir sus pasos. Entonces esta gloria a la que hay que abrirnos es a donde nos lleva a la unidad y a esa gloria en conjunto con Él en el paraíso. El tercer punto sería escuchar. A los discípulos los cubre una sombra y ellos oyeron una voz que decía: este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Pero obviamente cerraron los ojos, se asustaron, se paniquearon, y cuando volvieron en sí, cuando volvieron a abrir los ojos, ya solamente Jesús está con ellos. Todo lo que habían visto se desapareció. Y es que Dios no se deja atrapar, como de que vamos a hacer una tiendita y aquí te quedas. No. Yo tengo otros planes más grandes, Mejores que los tuyos. mejores que los tuyos. Cuando Dios habla, solamente podemos escucharlo a través de Jesús, que es su palabra viva. Si lo escuchamos, aprenderemos de Él. ¿Qué vamos a aprender? Bueno, pues la forma y el modo habitual de encontrarnos con todas las personas, con el mundo y con el mismo Dios. Jesús será para siempre el reflejo de la presencia vivificadora de Dios en nuestra existencia. Además de este pasaje, recuerden ustedes que también en el bautismo se escucha una voz similar. Y el Salmo 94 también nos recuerda esto diciéndonos: ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba, aunque habían visto mis obras. Se están viendo la tempestad y no se hincan, diría la abuelita de Katy. Entonces, recordemos que Masá fue el lugar donde el Señor suministró agua de una manera milagrosa por medio de Moisés, ¿no? Significa examen, significa prueba. Y Meribá significa riña. Estos nombres recordaban que Israel disputó con Moisés y puso a prueba a Dios debido a la falta de agua. O sea, atravesaron el mar que se secó y todavía estaban peleándose por el agua. No tenían la confianza, ¿no? Ya les habían dado agua, las aguas amargas las habían convertido también. O sea, ya habían visto ya les habían muchas dado maná, les habían mandado codornices. O sea, ya habían hecho mil cosas y ni así se apaciguaron. Pues sí, pero no digan se apaciguaron así. No nos apaciguamos, porque así somos de arreglemos. Y lo peor es que seguimos así. Claro. Por eso va la pregunta: ¿cuál es nuestra Masá? ¿Cuál es nuestra Meribá? Porque nadie dice, eso era del Antiguo Testamento. No, también aplica hoy nuestro Masá y nuestro Meribá. Y seguirá aplicando. ¿Cuántas veces, digo yo, hemos demandado a Dios pruebas de su existencia? A ver, si es verdad que existes, concédeme tal o cual. Caray. ¿Cuántas horas reñimos con Él porque no nos da lo que pedimos, como lo pedimos y en el momento en que nos lo pedimos? Y hay gente, yo conozco uno que otro, que ha decidido dejar la iglesia porque Dios no le cumple sus antojos o sus necesidades. Póngale usted que son necesidades reales, pero ¿por qué tenemos que estarle exigiendo? ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está nuestra fe? ¿No nos sucede que hay ocasiones en que pedimos y ni siquiera estamos atentos para escuchar la respuesta? Y acá aparece una pregunta un poco más interesante, ¿no?
¿cómo escucho yo a Dios? ¿Qué? ¿Cómo escuchas tú a Dios? ¿Eh? ¿Cómo ¿Cómo escucha él a Dios? Ella. Yo, tú, ellos. Al nosotros. Señor se le escucha en silencio, tanto interior como exterior, ¿eh? Algo a lo que no estamos acostumbrados. Incluso en muchas de nuestras celebraciones litúrgicas, pareciera que los coros están para evitar los silencios. En cuanto hay un silencio, se arranca la guitarra o se arranca el coro. Hay predicadores, incluso algunos sacerdotes, en otras diócesis, aquí no. En Venus, Marte Ajá. y el Padre Marcelino. Dicen, vamos a guardar un momento de silencio para orar y pedirle al Señor que esto y que aquello y que el otro y que lo demás allá y que aquí, que acá, que cucu. Y hacen toda una oración en voz alta, muy bonita oración, no lo niego, no puedo decir que no, son oraciones muy bellas, pero ¿y el silencio? Entonces será así como que ustedes van a guardar silencio mientras yo hablo, pero cuando se trata de guardar silencio como comunidad, hay que guardar silencio todos, hacer silencio todos. Primero el exterior, para después poder hacer el silencio interior, que es más difícil, porque esa loquita de la casa que traemos en la cabeza, cómo nos distrae, nos mete muchas zancadillas. Y hay personas que no pueden, no soportan el silencio. Son los que llegan a un lugar, el que sea, su casa, la oficina, la escuela, donde esté, el carro, donde esté, y prenden el celular, la televisión, el radio, es más, hasta la licuadora, con tal de que haya ruido, pero que no haya silencio. Así que un buen propósito de Cuaresma sería empezar a degustar el silencio. De a poquito en poquito, es como cuando usted va a participar en un maratón, pues el primer día no quiera correr los 42 kilómetros, ¿verdad? Échese 4,5 metros, y el segundo ahí le va aumentando. Poco a poco. Poco a poquito. Claro. Y el cuarto paso, el último, no cuarto paso, sino el cuarto punto, sería, pues ya después de toda esta delicia de estar ahí trepados con el Señor, pues hay que bajar de la montaña. Jesús pidió a sus amigos contar lo que había sucedido cuando Él resucitara a los muertos. Y es curioso cómo el pasaje nos dice, y se preguntaban qué quería decir eso de resucitar. Ya se los he dicho como quién sabe cuántas veces, y aquellos no agarraban la onda. Es difícil, es difícil. Es que como hombre es muy difícil pensar, y sobre todo en aquella época, Sí, de que había alguien que pudiera revivir. no era un pensamiento común. Nada. Pero ahora que es más común, de todas maneras, de repente Seguimos nos hacemos igual. bolas. Y es que el encuentro con Dios no es para huir de los problemas, ni para apartarnos de la vida, ni para aislarnos, sino al revés. Es bajar de ese momento de luz, de luminosidad, y sumergirnos más y mejor en el mundo. Es algo como cuando te llama tu jefe y te dice todo lo que tienes que hacer. Entonces tienes que regresarte a hacerlo. Eso es. Excelente ejemplo. Excelente ejemplo. Estoy pensando qué hubiera hecho mi jefe si le digo, qué bueno, qué bonito que me dijiste todo eso. Aquí Gracias. me quedo Suena contigo, muy bien. aquí me quedo contigo en la oficina. Y si nos quedamos aquí, a ver quién hace lo que nos toca. Sí. Fíjate que muy buen Muy ejemplo. buen ejemplo. Bajar de la montaña de Dios es ponernos en situación de apuesta, de búsqueda, de esperanza. Que la experiencia de la transfiguración del Señor nos ayude a ponernos en las manos de Dios, a encontrarnos cara a cara con Jesús y a escuchar su palabra, para que transitemos del miedo a la calma, de la soledad a la compañía, del dominio a la libertad, del desasosiego a la confianza, del egoísmo a la generosidad. Porque la transfiguración del Señor trae consigo una fuerza humana y espiritual que es más fuerte que la muerte. Una de las más fuertes razones para no querer bajar de la montaña a retomar nuestra rutina es
tenerle miedo a esa rutina, ¿no? Y peor cuando la que estamos viviendo, la rutina que estamos viviendo en esta vida no nos gusta, ¿no? Ese trabajo en el que hay hora de entrada pero no hay hora de salida, ese jefe o esa jefa impositiva, este coordinador necio y aferrado, ese servidor que se cree la divina garza envuelta en huevo, ese hijo desobediente, ese marido o mujer controladora, esa suegra o suegro metiche y armapleitos además, ese amigo convenenciero o abusón, y póngale usted otros 800,000 ejemplos. Son situaciones difíciles que no nos gusta y que quisiéramos mejor quedarnos en el cerro a que pase la tormenta. Por supuesto, todo esto no resulta muy atrayente. Si te dan a escoger, pues todos nos quedaríamos arriba, ¿no? Pero entonces, ¿quién va a hacer el trabajo, no? Pues como decían ahorita con el ejemplo del jefe. Yo me quedo con el jefe y a ver quién va y resuelve los problemas en la planta, ¿no? El Señor, mis queridos hermanos, ya hizo su parte. El dulcecito de la transfiguración, porque es un dulce, es una probadita de lo que podemos llegar a aspirar a vivir, no es para evadirnos, sino para cobrar ánimo y fuerza para hacer la tarea. Por muy pesada que resulte nuestra realidad y nuestras circunstancias, recordemos constantemente que la cruz no es el destino definitivo del discípulo, sino la transfiguración con el Señor. Nuestra tarea está pues descrita en otro pasaje bíblico: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Si estoy convencido, y tú que me escuchas lo estás también, de que ir al cielo es bueno, pues tratarás de jalar a la mayor cantidad de gente posible para que te acompañe. No por obligación, no porque te impongan una cuota. Pero sí son números a tu favor. Pero por amor. ¿No? Y ese amor, pues obviamente va a redundar en tu favor. Así que, pues estos son los 4 puntitos. Y con esto pues podríamos irnos al tercer paso. Al tercer paso. ¿Qué me hace decir el texto? ¿Qué me hace decirle al Señor? ¿Qué le responde? Fabián, ayúdanos. Claro que sí. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra que nos has hecho ver mejor la voluntad del Padre. Haz que tu Espíritu ilumine nuestras acciones y nos comunique la fuerza para seguir lo que tu palabra nos ha hecho ver. Haz que nosotros, como María, tu Madre, podamos no solo escuchar, sino también poner en práctica la palabra. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo, por todos los siglos de los siglos. Amén. Pues pasemos al cuarto paso. Katy. Claro que sí. Bueno, pues seguimos aquí, mis queridos radioescuchas, en esta lectura orante. Ahora vamos al cuarto paso, que ¿Qué es te gusta? Me encanta, soy fan de todos, pero me gusta más porque me toca. Al cuarto paso, la contemplación o acción. Ahora sí, ya leímos, ya entramos en contexto, ya entramos en la meditación de una manera extraordinaria que nos llevó Jorge ahorita. Esta oración que nos anima a responderle al Señor, a poner en práctica lo que Él nos está diciendo. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a aplicarnos? Sí, ya el jefe nos dio las órdenes, ahora vamos a actuar. Este cuarto paso tiene 2 partes que nos invita en un primer momento a la contemplación. Para ello nos ayuda mucho escenificar el texto solamente y sin razonamientos y sin distracciones. Hay que tranquilizar a la loca de la casa, dijo Jorge, a esa loca que a veces no la podemos controlar, pero con dedicación la controlamos. En todo está menos en misa. También está en misa, lo peor es que sí va a misa también, nada más que ahí tampoco se controla. En mi caso sí anda en misa. Dedica unos minutos a contemplar la escena y sé parte
de esa escena y siéntete en el monte. Ahí, imagínense con Jesús y sus amigos. Si te ayuda, busca una imagen que te ayude a observar y a contemplar los rasgos, las expresiones, las posiciones, los ademanes, qué se dice. Imagínense que ustedes son los directores de la escena y vamos a estar ahí viendo cada detalle, ¿sí? Eso nos va a ayudar a echar a volar la imaginación y poder encontrar cosas que a lo mejor en el momento nada más con leerlo no las encontramos. Leer y encontrar entre líneas todas estas cosas. La segunda parte, aquí es donde entramos ahora sí de lleno, es para el compromiso. ¿Qué voy a hacer con respecto a la reflexión de este día? Ahorita ya lo reflexionamos, ya lo vimos, mañana lo vamos a escuchar en la misa, pero ¿qué voy a hacer? ¿Cómo nos va a afectar a mí y a mi familia? ¿Sí? Vamos, ya tenemos toda la instrucción, ya tenemos toda la receta, ¿qué vamos a hacer? Así que aquí les comparto algunas cuantas pistas para poder escuchar a Dios, ver esta escena y dar respuestas. Recuerden, hay que sacar nuestro cuaderno bíblico y anotar todo para que no se nos olvide, ¿sí? Porque si se fijan, a veces dicen lo no escrito no existe, así que hay que escribir para poder tener las cosas claras. Y empezamos con las preguntas. Bueno, las mías, porque Jorge hizo como 20,000, pero van las mías, ¿sí? ¿Cómo escucho yo a Dios? En el Santísimo, en la misa, en la oración, leyendo la Biblia, estudiándola, en una hora santa, haciendo una lectio divina. ¿En dónde? O simplemente ninguno de estos hago. A veces esto nos lleva pues ni siquiera a hacer el intento de escucharlo. ¿Por qué? Porque no me acerco a él. Es ilógico escuchar a alguien a quien no me acerco. O sea, para poder escuchar a alguien te tienes que acercar. Y para escucharlo hay que estar atentos, ¿sí? Tenemos muchas, aquí varias, se pudieran decir, opciones para poder acercarnos a escuchar lo que el Señor nos quiere decir. Ahora le toca a mi abuelita. Árale. No hay peor sordo que el que no quiere oír. Exacto. Muchas veces sabemos la receta, pero ¿para qué? Sabemos qué tenemos que hacer, pero que alguien más lo haga. No, no, no. Vamos a comprometernos nosotros, y más en este tiempo que nos invita, a acercarnos a la escucha de la palabra, nos dijo el Papa Francisco. La segunda pregunta que les hago para que la anoten. ¿Qué acciones o actitudes a las cuales me comprometo a fomentar para incrementar esta escucha? Ya les dije cuáles hay que hacer, ya les dije varias recetas, ahora nada más ustedes escojan. Si hasta eso, somos bien buenas gente, les damos opciones. Y el Señor nos las da más bien, nosotros nomás se las recordamos. La tercera. ¿Se me nota que soy una persona que escucha a Dios? No, de mí mamá no estar hablando. O sea, aquí la verdad, discúlpenme, me ando proyectando. También dijo mi abuelita, ya me conocieron, ya me voy. Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? ¿Verdad? Así que, mis queridos radioescuchas, que se nos note esa transfiguración. Jesús nos invita y nos muestra esa luminosidad, nos decían ahorita, que nosotros a donde vayamos también se nos note. A lo mejor no tanto, pero ahí que vamos caminando, a lo mejor una lucecita medio escuálida, pero ahí vamos. Que se nos note que somos unas personas que escuchamos a Dios. O más bien, yo lo presumo cuando sea necesario hacerlo, cuando hay que lucirse, ahí sí estoy. No, siempre y en todo lugar. Sí, decían ahorita el hermano, hay que ayudar al más, no nada más a los que nos van a dar recompensa, a los que nos van a invitar a sus fiestas, a los que sabemos que en algún momento dado vamos a obtener un beneficio. No, a alguien que no sepamos, que es más, ni sepa que andamos y se nos note, digan, mira qué buena gente es.
y tiene cara de amargado, pero no es así tal cual. La cuarta. ¿Cómo puedo? La quinta. Ah, sí, la La cuarta. cuarta, mijo. Perdón. Ay, disculpen. Bueno. ¿Cómo puedo colaborar para que mi familia, ¿sí? Esto no, el Señor no nada más nos invita a un encuentro personal, ¿ok? Sí, hay que apartarnos face to face, no Facebook, cara a cara con el Señor, ese encuentro íntimo, pero también nos invita a que vayamos y invitemos a nuestra familia. ¿Cómo puedo colaborar para que mi familia sea una familia que escucha la voz de Dios, pero sobre todo, que viva de acuerdo a ello? El buen juez por su casa empieza. Nuestra iglesia doméstica es donde empezamos a reflejar este amor de Dios, esta escucha. Así que todos tenemos esa pequeña, a lo mejor no tenemos un servicio en la iglesia, a lo mejor no somos servidores, pero todos tenemos nuestra iglesia doméstica donde hay que empezar. Sí. ¿Cierto o falso, más personas? Así es, Ok. así es. Y pues, ya por el día de hoy mis preguntas son todas. Si usted le saca más, usted anótele. Pues qué No hay bueno que problema. fueron todas, oye. Exacto. Si usted tiene más, pásemelas. Pásemelas, para yo decírselas. Bueno, chavalones, vámonos porque ya se nos acabó el tiempo. Les animo a ser ángeles de Radio Guadalupana. Necesitamos de su oración, de sus donativos y de que corran la voz. Nos despedimos con alegría y con la esperanza de que haya sido provechosa la información compartida y con el deseo de que la paz y el amor de Dios les acompañen siempre. Estuvimos con ustedes el día de hoy, Fabián, Katy. y Jorge, en una emisión más de Palabra y Vida.